Listo. Bueno, entonces, eh, cualquier duda, cualquier pregunta, pues la ponen por el chat o, bueno, o preguntan ahí, abren el micrófono. Eh, listo. Listo, les acabo de compartir pantalla. Entonces toda la clase, el resto va a ser con pantalla compartida. Sí, sí lo pueden ver todos, me imagino que sí. Bueno, ¿sí están? ¿Sí están? Bueno, gracias, Carlos. Ok, listo. El tema de hoy es sobre Ajax. ¿Alguien ha escuchado de Ajax? ¿Ha trabajado con Ajax? ¿Entienden qué es Ajax? ¿O no? Bueno, listo. Entonces, Ajax es una tecnología, si esto funciona en algún momento. Bueno, es una tecnología síncrona que me permite enviar datos a un servidor, hacer solicitudes con esos datos y que el usuario no tenga que pues, no tenga que ver que se refresque la información en una nueva página, sino que todo se refresca en la misma página en zonas diferentes. Eso es como una explicación muy rápida pero pues es más o menos lo que hace Ajax. Me permite refrescar secciones de una página, por ejemplo, con base en algunas solicitudes de información que haga un servidor. Entonces, Ajax es una abreviatura de, eh, de Asynchronous JavaScript and XML. En- la idea es que es una tecnología síncrona, no es, funciona asíncronamente, es decir, él puede hacer el envío y mientras hace el envío pasan muchas otras cosas y después de que recibe la información, pues ya funciona diferente. En primera instancia pues es como una combinación de tecnología del cliente, eh, pues como por eso utiliza JavaScript y pues esta parte del servidor pues está representada con XML, pero pues no es exclusivo para trabajar con XML, pues igual más adelante vamos a ver un ejemplo pequeñito de cómo funciona con XML. Listo, entonces, bueno, eh, como utiliza tecnología el que llama, bueno, XML HTTP request o XML HTTP request. Con ese objeto es como el elemento intermedio que va a permitir que el cliente envíe solicitudes al servidor. Entonces en el server va a existir una, eh, un archivo PHP o un archivo ASP o un archivo JSP o cualquier archivo, incluso un archivo de texto que dé respuesta a la solicitud que hace el cliente. ¿Ok? Entonces, como les decía, pues los formatos que puedo utilizar pues pueden ser JSON, pueden ser XML, puede ser HTML o de texto. ¿Qué ventajas tiene utilizar Ajax? Entonces, cuando ustedes utilizan Ajax, eh, permiten al usuario hacer solicitudes al servidor sin necesidad que se recargue toda la página, que a veces es pues como una parte un poco harta de tener que volver a esperar que cargue una cantidad de elementos solamente para que me dé una respuesta pequeña o bueno. Eh, que digamos, un ejemplo sencillo, yo tengo una ventana de login y en esa ventana de login simplemente tengo que
enviar los datos para registrarme. Entonces escribo el nombre, escribo la clave y bueno, es muy común ahorita utilizar el CAPTCHA, pero bueno, escribo los datos que me pide para hacer el login. Entonces imagínense que ustedes lo envían, va, lo procesa y después les envía la respuesta y les dice, no, es que los datos están mal, ¿sí? Entonces no es tan agradable y pues uno tiene que volver a hacer el proceso muchas veces. ¿Qué es lo que soluciona Ajax? Simplemente es que ustedes envían los datos y de inmediato aparece la respuesta que de pronto no está correcto los datos, que no corresponde a un usuario registrado, que eh, entonces eso permite que de pronto uno pues sea más ágil en conseguir una solución a ese problema con el login. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el HTTP request? Inicialmente, bueno, así como un dato histórico, Microsoft implementó un objeto ActiveX, es una tecnología propia de Microsoft. Y ese objeto ActiveX se llamaba Microsoft XML y utilizaba Microsoft y era un objeto ActiveX. Después, navegadores como Mozilla, Safari empezaron a implementar este objeto que se llama XML HTTP Request. ¿Listo? En alguna época, hace muchos años, cuando inició este tema de Ajax, se hacía este tipo de validaciones, en donde, entonces yo ya les había hablado del modelo DOM, de Domain Object, se me olvidó qué significaba la M. Bueno, el modelo del DOM, model, Document Object Model. ¿Listo? Entonces, ese es uno. Y el otro es el modelo de objetos de la, por decirlo, bueno, de la ventana. Entonces, dentro de ese modelo de objetos aparece el XML HTTP request y pues se valida de esta manera. Entonces, si él iba a buscar dentro del modelo de Windows este objeto y no lo encontraba, pues la deducción era que, viejo, usted está en un navegador, en un Internet Explorer o una versión más vieja, ¿sí? Que esa era una validación que uno hacía, en la época que todavía se utilizaba Internet Explorer 6. Eh, Después de la implementación de Internet Explorer 7, ya incluyó el objeto dentro de 7, 8, bueno, hasta la última versión que se utilice. Entonces lo que hacían, bueno, este es un ejemplo de cómo se instanciaba ese objeto HTTP request. Entonces, simplemente defino una variable y creo una nueva instancia HTTP request, que es el que voy a manejar. Eh, Aquí más adelante esta segunda imagen lo que muestra es un estado o pues una función que yo puedo reescribir, que la puedo dar como eh, el sentido que yo quiera con el código JavaScript. Esto que ven aquí es código JavaScript. Entonces hay una acción del objeto o hay un atributo que se llama onReadyStateChange, que es lo que dice es, eh, ese request que yo estoy haciendo va a cambiar de estado. Más adelante vamos a ver cuáles son los estados posibles que puede tener el request. Entonces, al momento que cambie el estado, pues yo voy a verificar algunas cosas, como que en qué estado está, cuál es la respuesta que me está dando el servidor. Y con base en eso, yo empiezo a hacer algunas operaciones propias con esos datos que me está retornando el servidor. ¿Listo? Entonces, todo lo que se trabaja en Ajax se hace básicamente dentro de esta función que se llama onReadyStateChange. ¿Listo? Después de definir todo lo que se hace con el onReadyStateChange, yo debo decirle, bueno, que a dónde voy a enviar eso. Entonces, para eso utilizo la función open del objeto HTTP request y le digo en esa función cuál es el método que utilizo para enviar los datos. Entonces, ¿cuáles son los dos métodos que se utilizan? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Se durmieron ya?
Nadie se acuerda. Post, get. Listo, Camilo, muchas gracias. Listo, son esos dos los métodos que eh, HTML me permite utilizar para enviar datos a un servidor. ¿Listo? Open, la función open tiene también otro parámetro que es la URL donde está el objeto que va a procesar los datos. ¿Listo? Y por último, yo utilizo la función send, aquí está aquí, para enviar lo que está dentro del objeto. Entonces yo aquí lo que hago en Open es básicamente abrir el objeto, configurarlo y send envía todos los datos que ya tiene este objeto request al servidor. ¿Listo? Yo puedo incluir nombre, las variables, entonces explícitamente como en una cadena de get. Entonces recuerden que aquí viene el par variable valor. Entonces name, value. Entonces aquí va a haber name. Y pues aquí viene una codificación tipo URL. Bueno, aquí viene una cantidad de elementos, pero básicamente son tres variables diferentes. Una que se llama name, another name, y otra que se llama SO, pues todas unidas por el ampersand. O sea, tal como se envía en una cadena de get, así funciona para enviar las variables en el objeto HTTP request. Entonces más adelante vamos a ver otro ejemplo. Y si los datos se envían por post, es importante configurar una cabecera de envío y pues lo importante es incluir esta línea que es con el objeto HTTP request configurado, ponerle un header y el header tiene que tener este tipo pues para que reconozca los, eh, los valores de las variables que está enviando por post. Entonces ahí yo no tendría que darle los valores explícitos de las variables, sino simplemente los va a tomar cuando haga el submit del form. ¿Ok? Listo, entonces como les decía, hay una función, la función mágica, la que hace todo, que se llama onReadyStateChange, que va a verificar cuál es el estado del envío. Entonces, una cosa es el estado del objeto HTTP request, que puede ser uno de estos 5 estados que yo estoy mostrándoles ahí. Entonces está el 0, que es que no se ha inicializado, no se ha enviado nada. 2 es que está en el proceso de enviar los datos y de recibir respuesta, que se llama loading. La segunda, pues ya cuando se cargan los datos. La tercera, que es como un proceso intermedio a que cuando ya quiere uno, bueno, cuando ya obtiene la respuesta. Entonces, el estado que más nos importa es este, el 4. ¿Qué significa 4? Que ya la solicitud se respondió y pues que yo voy a hacer algo con la respuesta que me envía el servidor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El, bueno, después de eso yo empiezo a trabajar. Pero también hay otra variable que me importa que después vamos a ver que es el estatus de la respuesta, eh, que eso es el protocolo HTTP. Entonces, hay unas respuestas HTTP, hay unos códigos de respuesta HTTP. Entonces, no sé si ustedes conocen esos códigos de respuesta, códigos de estado del servidor. ¿Los conocen, no los conocen, no los habían escuchado? Bueno, Carlos dice que no, entonces, Creo que gracias a Carlos, vamos a hacer una 804 es cosa. uno de los códigos de Sí, respuesta. profe, creo que tampoco ¿Aló? yo. Bueno, de pronto sí, pero pues de pronto no la tienen muy clara. Entonces, el más famoso estado de respuesta que hay es el 404. Y ustedes saben qué significa. Es el famosísimo 404. Entonces, ahorita, bueno, aquí tengo los estados. Entonces, van desde el 100 hasta el 500. Son, pues, 5 grupos de respuestas. Entonces, respuestas que son meramente informativas. No es muy común que uno reciba respuesta 100, pero existen.
Y entonces existen estos tres códigos, 100, 101 y 102, respuestas satisfactorias. Entonces, tanto desde el objeto HTTP request lo que buscamos es que se obtenga un código 4 de estado, es decir, ya se terminó el proceso, ya se enviaron los datos, ya el servidor los procesó y nos envió una respuesta, que ahorita después miramos qué hacemos con esa respuesta, pero cuando uno recibe esa respuesta de que efectivamente funcionó bien, lo que uno siempre debe esperar es un 200. Es decir, todo está al pelo, todos los recursos se recibieron, todo funcionó perfectamente. Entonces, entonces devolvió una respuesta a la página, ¿sí? Y una respuesta que yo entiendo es positiva. Hay otro, bueno, 201, hay otros códigos 200 que, pues, como les digo, no son comunes, pero pues se pueden recibir. Pero estos códigos 200, pues son chéveres, o sea, chévere recibir un 200. Las redirecciones, entonces, la más común de estas es 301. Por defecto, pues uno siempre va a recibir la 302, pero la 301 uno la utiliza sobre todo para hacer redirecciones a nuevas URLs. Entonces puede que la URL que yo tengo cambió, ¿qué puede pasar? Entonces yo cambié el dominio de mi página y pues mediante código 301 digo, hey viejo, esta página ya no es esta, sino es otra. Entonces yo lo que hago es redireccionar, ¿sí? Hay códigos que se utilizan, por ejemplo, en HTML puro, pues uno a veces utiliza creo que el location, document.location y le cambia location y bueno, cambia la URL, pero pues lo más seguro siempre es utilizar un archivo que se llama htaccess, htaccess.htaccess, y yo lo puedo configurar con una redirección 301, eh, que pues me sirve como para, bueno, un caso común. Entonces, entonces, existía antes la página de la Cinemateca de Bogotá, no, la Cinemateca Distrital, perdón. Entonces, cuando la Cinemateca Distrital cambia de nombre y se vuelve Cinemateca de Bogotá, entonces él inmediatamente cambia el dominio, pero el dominio antiguo, que era Cinemateca Distrital, pues va a seguir funcionando porque mucha gente va a seguir ingresando a la página. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese dominio antiguo? Redireccionar al nuevo dominio. Entonces, yo utilizo generalmente un comando 300, bueno, uno de los que pues es muy, muy común, que hay muchos tutoriales pequeños que explican, pero lo que hago es que con esa redirección pues, me envía del dominio antiguo al dominio nuevo. Eso es otro tipo de códigos que son los 300 redirecciones, pero pues como les digo, el 301 pues es el que yo conozco, el que he usado pues. Y aquí y 400 que son los malucos que uno recibe como cliente porque uno puede que no entienda razones, pero son las que les muestra siempre y que no siempre entiende uno por qué sean. Los más comunes en este caso son estos dos, 403 y 404. Entonces, 403 cuando ustedes no tienen permitido ingresar, por ejemplo, a una carpeta, a un recurso específico, a una imagen, les va a mostrar el error 403 cuando uno intenta de pronto ingresar a una página sin tener abierta la sesión, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, aparece el 403. Y el 404 es cuando, por ejemplo, yo hago una invocación a un recurso específico y ese recurso no existe en el servidor, entonces me va a retornar un error 404. Y aquí, después de todos los errores 400, que ya vieron que son bastantes, viene otros errores que también son malucos, que son los errores 500, que son errores de, de, de servidor. ¿Sí? Profe, qué Entonces, por pena, se fue ejemplo, la pantalla. ¿cómo? Dejó de compartir pantalla. ¿No están viendo la pantalla? No. Salud.
pero se acaba de caer o no la habían visto en todo, solo No, han se acaba de escuchado la caer. carreta que les hablaba. Desde el 304 se cayó. O sea, desde el principio no habían visto nada. No, sí. Fue, pronunció 304 y ahí fue donde se cayó. Ya volvió. Ah, ok, ok, ok. Porque me siento todo tonto, así como, hablé 20 minutos y no. Listo, entonces, listo, entonces, entonces, bueno, los errores 400 y los errores 500. Listo, entonces aquí los más comunes, ¿cuáles son? Los 500, el 502 y el 503. Bueno, también aparece 504, pero eso es cuando ustedes, por ejemplo, tienen contratado un hosting. Ustedes tienen un proveedor de hosting. Ese proveedor de hosting es responsable de que siempre la página esté arriba, a menos de que ustedes cometan un error de configuración. Es muy poco probable que digamos, porque ustedes cambien algo en la página, les genere un error 500. El error 500 es cuando un recurso del servidor no está disponible, ¿sí? Entonces, puede ser que, no sé, se cayó Apache. Entonces, eso puede que ocurra, pues ustedes generalmente, uno como cliente, si tiene un proveedor de hosting, lo que hace es solicitar el soporte para esos casos de error 500. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí a continuación vamos a ver un ejemplo pequeño de Ajax. Aquí está el código, pero pues va a ser me voy a ir al pasado para que vean unas cosas muy puntuales. Listo. Ok. Y vamos a empezar a examinar, bueno, voy a empezar a examinar el código y les voy a contar qué hace cada parte del código para que lo vayan entendiendo y lo puedan implementar en su proyecto. ¿Ok? Bueno, aquí yo metí el script a las malas en la página, pues básicamente por poderlo explicar ahí inmediatamente, porque en este caso toda la página es el script, ¿sí? O sea, eh, esta página es solo un botón acá y de ahí en adelante pues es todo lo que hace el script. Entonces este botón pues tiene un ID de tipo botón y tiene un texto acá que se llama haga una solicitud. ¿Ok? Mm, y tiene una función genérica, bueno, que se ejecuta cuando yo hago clic en el botón. Como yo configuro eso. Básicamente, yo le estoy diciendo acá, bueno, cuando el elemento Ajax Button, que está identificado acá, Ajax Button, ¿sí? Fijan? Y acuérdese que en la clase anterior habíamos visto los formularios y que una de las formas de manipular los eventos de cada objeto del formulario era en, en JavaScript, era add event listener, ¿no? Entonces, que yo podía modificar el input, que el long click, bueno. En este caso estoy dando la acción de clic. Entonces, cuando haga clic, es que lo que hace esa línea básicamente es que el objeto Ajax Button le está agregando la función make request a la acción click de ese objeto Ajax Button. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hace make request. Bueno, entonces lo primero es crear una instancia del objeto XML HTTP request. Pues aquí se llama HTTP request, es una variable que yo definí previamente, pero pues el nombre que ustedes le pongan a esa variable pues puede ser cualquiera, no importa. Aquí para este ejemplo puntual se llama HTTP request. Creo la instancia con el constructor, acuérdense de programación orientada a objetos, esto es básicamente un constructor sin parámetros. Lo que me hace es que me crea una nueva instancia en esta variable y hago esta primera validación, pues más que todo es como
por saber si el objeto existe. Entonces puede ser para comprobar también que está en una versión vieja de algún navegador que no puede o que no reconoce el objeto HTTP, XML HTTP request. Listo. Entonces si eso sucede, pues simplemente aquí aparece un alert que dice, bueno, me rindo y no puedo crear una instancia XML HTTP porque no existe el objeto para crear la instancia. Pues bueno, ese no va a ser el caso, ese mensaje no va a aparecer acá, espero. Y después de eso, pues como les decía, viene el onReady State Change, que es el que les digo que hace la magia. Dice, cuando ejecute esa función, o sea, que devuelva lo que genera la función alert contents, y después vamos a ver qué hace. Y aquí pues abre el objeto con los dos parámetros que les había hecho. Entonces envía los datos por get a una página que se llama test.html y después bueno, con el comando send, pues bueno, ahí sí ya los envié. Entonces primero con open, pues lo que hace es crear el objeto, pues como configurar el objeto, mejor dicho, le da valores a los atributos del objeto y después envía los datos al servidor. Eh, ok. Eh, y vamos a ver qué hace esta función alert contents. ¿Listo? Entonces, hace primero una verificación del estado. Entonces, acuérdense que eran los cuatro estados. Eh, entonces, les muestro aquí otra vez cuáles eran esos cuatro estados, los cinco estados, perdón, que vienen de 0 a 4. ¿Sí? Entonces, 0 no se ha inicializado, 1 está cargando, 2 ya están cargados los datos, 3 está procesando la respuesta y 4 ya está completa la respuesta. Entonces, generalmente los que yo puedo usar fácilmente son el 1, que es como el que yo puedo, bueno, después les pongo un ejemplo pequeño, pero básicamente yo lo uso como para decir, viejo, hay esperanza de que algo suceda en el futuro, entonces le voy a mostrar un mensaje de carga. Y el 4 pues ya decir, no, bueno, ya, ya hay una respuesta. Entonces, mira, verificación, estoy diciendo, el objeto HTTP request tiene un atributo que se llama ready state. Dígame si ese atributo ready state está en 4. Bueno, aquí esto sería equivalente a decirle 4, pero es una variable que HTTP request tiene que se llama done. ¿Listo? Eso equivale al número 4, el estado 4, o sea, ya está hecha ya respondió. Y entonces, como les dije, el estatus del servidor, o sea, la respuesta del estado del servidor es 200, es como que todo está bien. Ustedes se acuerdan que esta validación, este operador binario, son los tres iguales, es como que sí o sí tiene que ser ese valor, o sea, no puede ser ninguno parecido, no, tiene que ser ese o ese. Y lo mismo para el 200, entonces tiene que ser 200. 200 es ok, acuérdense que vemos la tablita de los estados, y 200 pues es ok, ¿listo? Entonces, si todo está bien, entonces la respuesta viene en un atributo del objeto que se llama response text. Siempre va a estar ahí. La respuesta que me dio el servidor siempre va a aparecer en este elemento y yo la voy a mostrar en este caso, en este ejemplo específico, en un alert. Y si no, entonces dice, no, viejo, hay un problema con la solicitud, algo pasó. ¿Listo? Bueno, aquí de paso yo le puse que me devolviera el estatus del request de HTTP, pues para ver qué pasa. Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo funciona esto aquí en el navegador. ¿Alguien está preguntando, escribiendo algo? Un momento yo. Eh, dice, no, todo está bien. ¿Todo bien? ¿Al pelo? Bueno, supongo que sí. Si me escuchan, están poniendo atención, se quedaron dormidos, se fueron para la casa. No, señor, acá estoy pendiente.
Dagoberto, llegó Dagoberto, muy bien, bienvenido, Dagoberto. Pero que tapé. Listo. Igual, voy a crear bueno, después, bueno, al final de la clase vamos a mirar cómo resolvemos los recursos. Pero Pues bueno, esto está siendo grabado. estos videos van a ser cargados en la carpeta de Google Drive o algo así. Sí, la idea es que, bueno, todos me dicen que Google Drive, que porque el aula no funciona, pero bueno, al final lo discutimos para que no quede grabada la discusión. Pero déjenme terminar de explicar y después miramos cómo organizamos el recurso. Si no Listo, estoy mal, entonces, cuando está grabando, automáticamente guarda en el drive. sí, pero hasta que yo no lo comparte, ustedes no lo ven, creo. No sé, no estoy seguro. Pero bueno, después miramos. Eh, entonces, listo. Aquí yo... listo, entonces este es mi ejemplo y está montado sobre XAMPP. Listo, estamos montando un servidor XAMPP y el servidor pues está arriba, supongo. Entonces aquí está corriendo, listo, está corriendo el servidor. Y pues para saber qué está corriendo, básicamente estoy mirando acá que me aparece, si entro a localhost, el localhost, pues me va a aparecer el dashboard de XAMPP. Y eso que es local, imagínense donde no fuera local. Un poquito lento. Listo. Y eh, ya en una carpeta lo incluí entonces aquí en mi carpeta de XAMPP, httdocs, en una carpeta Ajax y ahí está el archivo. Entonces simplemente escribo aquí Ajax y ejemplo Ajax punto .http. Entonces ven que aparece un botón y hago clic en el botón. Entonces me dice aquí hay un problema con la solicitud. Entonces le pedí, acuérdense que en el código acá les digo, además de que entonces muéstrame el estatus. Entonces me está mostrando un 404. Aunque entonces, ¿qué significa eso? Pues no encuentra el recurso. ¿Cuál es el recurso que no encuentra? ¿Quién me dice? Cric, cric, cric. El grillito. Dios. Listo, entonces vamos acá. Alguien respondió. Camilo dice, la página no la encuentra. ¿Por qué no la encuentra? ¿Y cuál es la página que no encuentra? Esto, las respuestas. ¿Quién me dice cuál es la página que no encuentra? Entonces, fíjense. Listo, Camilo, ya va. Entonces, fíjense, esta es la carpeta donde están los recursos. Entonces está el ejemplo que les estaba mostrando y otro recurso que es un test XML. ¿Listo? Entonces yo aquí estoy pidiéndole que me responda a esta página. Entonces esta es la que hace la solicitud. ¿Listo? Entonces lo que estoy diciendo es vaya y busque una página que se llama test.html y envíele los datos. Pues aquí no hay variables, pero simplemente vaya y si existiera lo que hace es responderme lo que tiene esa página. ¿Listo? Pero entonces el error 404 surge efectivamente por lo que dice Camilo. Entonces 404 es porque no encuentra este recurso específicamente. Test HTML porque no existe. El que existe es test.xml. ¿Listo? Entonces cambio el valor, grabo la página. Pues me toca hacerle un refresh de todas formas. Y aquí ya por lo menos me va a encontrar la página y me devuelve efectivamente una respuesta. Pero ¿qué pasa con esta respuesta? No es la respuesta que yo quisiera ver, porque, claro, yo tengo mis datos en XML, pero un usuario normal no va a entender qué es lo que está viendo ahí. Entonces,
eh, cuando yo le hago clic acá, bueno, no aumentó el alert, mala cosa, pero bueno. Entonces lo que está mostrándome es el código XML. Entonces si yo vengo acá y busco mi página test XML que está acá, pues lo que hace es mostrarme este código, pues que no me va a decir nada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Simplemente es que me muestre solamente este texto. Sí que puede ser cualquier texto, pero en este momento yo quiero que me muestre este texto. Entonces, aquí tengo mi soplete y, bueno, listo. Ahorita les explico otra cosita que tengo ahí, el código, como para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces, esa parte del código la voy a incluir acá. ¿Por qué? Porque es cuando yo sé que ya obtuve alguna respuesta, ¿sí? No me voy a poner a crear el objeto XML antes porque no sé si voy a recibir o no una respuesta. Entonces en este caso voy a crear una variable XML-doc que es de tipo, o sea, bueno, no es de tipo, simplemente es la respuesta XML, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, pues como les dije, hay un response text. Entonces, este es texto plano. O sea, sé que me está respondiendo un texto plano, entonces lo plasmo tal como viene. No voy a poner. Y en esencia, pues es como, eh, es una cadena de texto. Que si la cargo de pronto dentro del contexto de una página HTML y tiene código HTML, se va a ajustar bien. Pero en este caso lo que estoy haciendo es simplemente recibiendo un código HTML, pero para un alert. Entonces lo que hace es mostrarme todo el código realmente, el código XML. Entonces yo digo, bueno, en este caso la respuesta es un XML, entonces le estoy diciendo vaya y como la respuesta es XML, pues métela en este objeto XML doc. Y bueno, esto es otra variable, yo lo podría hacer directamente, pero creo otra variable para decir, bueno, recíbame lo que tiene el nodo raíz, pero pues esto es, y simplemente obtengo eso diciéndole que este objeto XML-doc, que es la respuesta que está recibiendo, vaya y busque todos los elementos que tienen el tag name root, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuántos elementos son? En este caso es uno. Y obténgame el ítem 0, ¿ok? El ítem 0 de ese tag name root. Y de ese ítem 0, muéstreme el dato del first child, del primer elemento. Si fueran más, pues bueno, hay otras formas de hacerlo, pero este es básicamente como un ejemplo didáctico para mostrarles de cómo se hace esa parte. Listo, entonces si hago nuevamente un refresh, hago clic en el botón, entonces ya no me muestra el código, sino me muestra el contenido, porque ya le estoy diciendo, diríjase a este espacio específico. Entonces digo, vaya al nodo raíz, del nodo raíz obtenga el primer hijo, y del primer hijo obténgame el dato que hay. Entonces el dato que hay es este texto que dice, esto es una prueba. ¿Listo? Entonces esa es una manera de cargar los elementos de un XML en esa estructura, bueno, en lo que yo quiera mostrar el texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que yo tenga algún error dentro de mi código. Lo chistoso. Bueno, por ejemplo, acá yo le estoy diciendo, obténgame el ítem 0, ¿sí? Pero en este caso le puedo decir, obténgame el 1. Sé que el 1 no existe, ¿sí? Pero no hay una forma de validarlo. Simplemente le digo, obténgame el ítem 1, ¿ok? Entonces, nuevamente hago refresh, hago la solicitud otra vez y no funciona. Básicamente porque como no encontré el ítem 0, pero yo no voy a entender por qué no funciona y pues puedo mirar aquí la validación del código, a ver si de pronto me da alguna orientación más clara de qué es lo que pasa. Bueno, creo que se demoró. No, creo que se demoró. Lo interesante también de utilizar XML request
es que, bueno, aquí tampoco me muestra las razones, simplemente no lo ejecuté ya. Listo. Entonces, ¿cuál es la solución para ese tipo de problemas? Yo puedo utilizar un try catch. Si han utilizado try catch, me imagino. No, profe, yo la verdad no lo he utilizado. Me encanta su sinceridad. Entonces, cuando uno trabaja en Java, sobre todo, hay una estructura que hace validaciones de excepciones. ¿Qué es una excepción? Una excepción, entonces acuerden cuando ustedes trabajaban en, no sé, en programación orientada a objetos o en estructuras de datos. ¿Cuál era una excepción muy común? El Java Lang Null Error, ¿sí? Que llegaba a un punto donde empezaba a buscar objetos nulos y como son objetos nulos, pues el programa se revienta y les botaba una excepción. Entonces, una forma de validar esas excepciones que ocurren en tiempos de ejecución de un programa es utilizar un try catch. Entonces, esa estructura try catch se la apropió de alguna manera también, pues bueno, no es que se la apropió, pero sí la adaptó eh, JavaScript. Entonces, voy a tratar de escribirlo acá. Mm, bueno, no voy a poner ahí eh, saqué el try y ahora aquí el paréntesis, el corchete, perdón. Entonces va hasta el cache, viene acá, viene el cache. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Dice, el try, pues básicamente es intente hacer todo este código de acá. Si no lo puede hacer, básicamente es porque algo está ocurriendo. Y lo que aquí dice es cácheme, o sea, atrápeme la excepción. Y esa excepción va a ser este parámetro E. Entonces, cuando atrape la excepción, simplemente sáqueme una alerta que dice, hey viejo, encontré una excepción y es esta excepción de acá. ¿Ok? Entonces, voy a cambiarle aquí este texto y entonces encontré la siguiente excepción. Listo. Ok, entonces voy a volver a ejecutar o voy a volver a mirar la página. Acá. Refresh nuevamente. Hago la solicitud y ahora sí, bueno, el problema es la tilde, pero bueno. Eh, lo curioso es que la excepción no está definida, pues, pero por lo menos me muestra una respuesta, no es como un error indeterminado que de pronto no puedo saber. Entonces, bueno, de pronto aquí sé que existe la excepción, sé que es por este cambio, entonces simplemente lo vuelvo a dejar en ceros, digo que obtenga el ítem cero nuevamente, refresh y bueno, vuelve a quedar bien. Entonces, ese try cache es bastante útil para eso, entonces me muestra eh, excepciones y me permite manejarlas. Entonces, esa es como la explicación con un ejemplo relativamente sencillo porque está bastante bien estructurado de lo que se puede hacer con Ajax. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a mostrar ya una implementación práctica ya voy, de Ajax. ¿Dónde están? Por aquí están. Es que fue que llegó alguien. Todavía están llegando estudiantes, unos se van, otros llegan. Bueno, bienvenidos los que llegan y los que se van, que les vaya bien. Eh, eh, listo, entonces, viene la explicación del ejemplo práctico acá. Entonces, fíjense. Aquí tengo una caja de texto, es un formulario que tiene una caja de texto y un botón. Tiene los dos elementos. Ya
con algo de diseño, pues lo que se hizo fue ajustar esos dos elementos para que parecieran uno solo, pero pues básicamente es como dejar las esquinas redondeadas de uno y ajustarle las márgenes para que sean cero y bueno, se ajusta para que quede bien. ¿Qué es lo que hace este formulario? Es un formulario muy sencillo para una acción muy sencilla, que es agregar un correo a una tabla de una base de datos que va a ser el mail list. Entonces ese mail list es una sola tabla con un solo campo que es llave principal, que es un correo electrónico, no es más. ¿Listo? Entonces ya sé que lo puedo agregar. Bueno, digamos que esa fue la solución que yo encontré. Pudieron haber hecho un mail list de otra manera, simplemente enviar los datos a una, a un archivo de texto, pero entonces de pronto comprobar si el correo ya existe puede ser un poco más complicado. Pues a mí me pareció más fácil hacer ese tipo de verificación en una base de datos, ya teniendo en cuenta pues que hay una base de datos relacionada con la aplicación web. Listo, entonces, ¿qué es lo que hace este formulario? Entonces yo puedo escribir acá un correo cualquiera. En este caso, estoy diciendo, agrégueme este correo a mi mail list. eh, lo envío. Listo. Bueno, ahí lo envié dos veces, perdón. Entonces, voy a hacerle un cambio aquí solo para que vean. Entonces, envío el correo y dice su correo fulanito de tal fue agregado a nuestra base de datos, pronto recibirá noticias. ¿Sí? Entonces cierro ahí el mensaje. Entonces como ya está agregado, si hago el intento de agregarlo nuevamente, me va a aparecer otro mensaje distinto. Entonces fíjense que el primero aparecía verde y este aparece amarillo, pues es una cuestión de estilos. Y me dice su correo ya se encuentra inscrito en la base de datos. ¿Ok? Hay unas validaciones muy sencillas que tiene el formulario, pero básicamente todas se basan en comprobar que ya existe el- el correo en la tabla. Como es llave primaria, pues hay un error específico que lanza. Y si yo no escribo el correo como debe ser, pues simplemente hace la validación y me aparece este textico acá para decirme que pues tengo que escribir un correo electrónico válido. ¿Listo? Entonces ya les voy a mostrar cómo funciona ese código de ese Ajax que está implementado ahí. Entonces, bueno, en primera instancia la página principal es esta, pero dentro de la página yo tengo un código pequeño que lo que hace es invocar el, el fragmento del formulario, que en este caso se llama suscribir.php. ¿Ok? Entonces, con el comando include, con la palabra include de PHP, lo que estoy diciendo es inclúyame este fragmento de código que hay en esta página dentro de mi página. ¿Por qué hago eso? Porque es como tratar de hacer algo así como una plantilla más o menos eh, que me permite reutilizar código. Entonces, si yo hago este include en todas las páginas, solo tengo que hacer el cambio una vez si quisiera cambiar este formulario de suscripción y no tengo que hacerlo, digamos, si fueran 20 páginas, no tengo que hacerlo en las 20 páginas, sino simplemente cambio mi página de suscribir, perdón, y esa página de suscribir, pues ya cambia en todas las páginas porque todas las incluye a través de esta sentencia include. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hace este formulario de suscribir, cómo es que implementa el Ajax. Entonces viene acá este formulario. Entonces, aquí dentro del formulario, pues yo hago que invoque un JavaScript que se llama suscripción, que es el que va a hacer todo el trabajo con Ajax.
Bueno, aquí viene una cantidad de elementos que lo que hacen es eh, las clases, pues por ejemplo, si es newsletter área, pues simplemente le estoy diciendo ponga una foto de fondo que sea la del niño con el balón. Bueno, y hay otros que son muy específicos de un framework que se llama Bootstrap, que es del que les he hablado en algunas clases, como este, por ejemplo, este Row, este Justify Content Center, este Call de 12. Entonces, esto bueno, son modificadores de clase que son específicos de Bootstrap porque la página utiliza Bootstrap. Pero lo que, digamos, a nivel de lógica de la página, esta es como la parte que más nos interesa. Entonces, como les decía, el formulario, tiene el form acá, y el formulario tiene dos objetos. Este input, que es de tipo email, entonces ya cuando lo de tipo email, ya me está haciendo unas validaciones específicas de que solo puedo escribir email dentro de ese campo. Entonces ya habíamos visto en la clase anterior que pues si no tiene la arroba, si no tiene la estructura clásica de un correo, pues no me va a permitir escribir datos, pues lo podría ampliar un poco más, también como vimos la clase anterior. Pero pues por ahora lo dejé así. Eh, Tiene un name y tiene un ID, que son exactamente el mismo. Un placeholder, que es como un texto guía para el usuario, y un required, que es lo que me dice es que pues el, el, el valor es requerido y no me va a permitir enviar datos vacíos. De todas maneras, también hay una, digamos, si lo hiciera, aquí le voy a quitar el required, solo puedo ver que hay una validación allá en el formulario. Entonces, en la respuesta PLP. Entonces, si yo enviara este valor vacío acá, me va a dar una respuesta que me dice, por favor, escriba un correo válido. Sí, porque el correo, pues, en blanco no es válido. Bueno, eso también le podría incluir que me validara una expresión regular que pues, se puede conseguir fácilmente para que me valide la estructura del correo electrónico. Viene el botón de submit y cuando está la acción de submit, ¿qué es lo que va a hacer? Básicamente es invocar una función JavaScript. En este método podría no dejarlo, no escribirlo. Igual me va a funcionar porque todo lo que hace la, el formulario lo hace la función JavaScript suscribir. Listo. Entonces, como les decía, aquí viene el código del JavaScript suscripción. Entonces vengo aquí a mirar qué es lo que hace. Entonces, dentro del JavaScript suscripción viene la función suscribir, ¿sí? Que es la que digo que aquí me ejecuta. Entonces, fíjense acá, ¿sí? Entonces aquí en suscripción solo tengo esa función, pero pues puedo detectar más fácil eso. Y bueno, lo mismo. Aquí creo el objeto, la instancia de XML HTTP request, que se llama XHTTP. Así se llama el objeto que vamos a manejar acá. Y tengo una variable que se llama email, que lo que hace es obtenerme el valor de la caja de texto que se llama NLM email. ¿Ok? Bien acá. Bueno, entonces, nuevamente, dentro de la función onReadyChange, entonces voy a ejecutar lo siguiente, lo que viene acá. Entonces, como habíamos visto en el otro ejemplo, yo puedo crear una nueva función, va a ver si funciona y no lo daño. Pero entonces aquí puedo crear una función nueva que se llama función agregar correo, que va a tener todo lo que está acá. Y simplemente aquí le digo, bueno, ejecúteme, agregar correo.
Esto debería funcionar sin problema, que es algo similar a lo que les había mostrado en el ejemplo anterior. Y nuevamente el open, voy a enviar los datos por el método get. ¿Y cómo los voy a enviar? Los voy a mandar aquí directamente. Entonces simplemente digo, vaya al PHP, a la página insertarcorreo.php y envíeme una variable que se llama nl email acá y agréguele el valor que obtiene de la caja de texto que está ahí. Envíe los datos y cuénteme qué pasa con eso. ¿Y qué es lo que hace la función agregar correo? Pues simplemente, bueno, aquí yo incluí una validación nueva. Entonces fíjense que aquí viene la que habíamos visto en el ejemplo anterior, pero pues vienen las dos. Se tiene que cumplir las dos condiciones. Uno, que el atributo ready state esté en 4, que significa pues que está completa ya la solicitud, y que el estatus del servidor sea 200, o sea que todo está bien. Y yo voy a utilizar un mensaje, un, un elemento que se llame mensaje sub. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí en la página suscribir. Entonces hay un div que tiene un ID que se llama mensaje-sub, que está vacío, no tiene nada. ¿Sí? No, no tiene nada. Y en ese objeto lo que voy a hacer es incluir en la parte inner HTML, o sea, en el interior del div, lo que traiga el, el objeto HTTP request. ¿Listo? Bueno, aquí de pronto se me genera un problemita. Aquí le voy a cambiar este valor. Por aquí. Para que me lo reconozca. Si no, después me toca ahorita cambiar todo el código que modifiqué. Pero bueno. Entonces, vamos a mirar. Aquí lo va a pasar por parámetro. Voy a bajar así. Y acá le voy a decir que se lo envíe por parámetro. Bueno, para que funcione. A ver si funciona. Después de que cambie todo eso. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver si sigue funcionando. Acaba de dañar el código. Vamos a ver si de pronto me retorna aquí en la consola algún error. Lo que hay son errores. No, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, hay que revisar algunas cosas. Entonces dejamos este así. A ver si funciona. A ver cómo dañar un código que funcionaba en 2 segundos. Bueno, dejémoslo entonces como estaba antes. Después. Sí.
que haber un tema ahí con la implementación de la función. Listo, entonces, eso es lo que pasa cuando yo tengo el estado 4 y el estatus del servidor en 200. Pero yo también puedo utilizar el estado, el ready state 1. Entonces acuérdense que ready state 1 significa que está cargando, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Por ejemplo, yo hago una solicitud en la que el procesamiento de los datos se demora muchísimo tiempo, pero el usuario no sabe si está pasando algo, si no está pasando nada. Entonces, lo importante es darle de alguna manera una respuesta al usuario de que efectivamente puede esperar y que hay esperanza de que algo suceda. Entonces, fíjense que ya alcanza a aparecer un texto chiquito, en negro, que dice cargando. Entonces, cargando, muy pequeño. Entonces, aquí lo que pasa es que si el estado es 1, ¿sí? El elemento mensaje sub lo que va a cargar es un mensaje que dice cargando, no es más. Ok, podría darle, no sé, ponerle un color o algo así, pero por ahora pues lo dejo como viene, como en color negro y ya. Eh, Listo, entonces fíjense que aquí está invocando a la página PHP, que es la que hace el proceso de insertar allá en la base de datos y la que comprueba si el correo está insertado o no. Entonces la página se llama insertar correo. Entonces vamos a ver qué es lo que hace esa página. Listo, entonces viene aquí y invoca a la librería de conexión. Entonces allá en la librería de conexión hay una función que es esta, la de insertar. Entonces yo le envío la cadena de inserción y voy a obtener una respuesta. Si la inserción funciona bien, entonces la respuesta va con retorna éxito. Entonces, si inserta correctamente en la tabla, devuelve la palabra éxito. Si hay algún error, o sea, si no inserta bien es porque hay un error, y entonces me va a volver la palabra error más el código de error que genero, o el mensaje de error que genera. Listo, entonces yo para qué utilizo eso, entonces vamos a ver para qué sirve. Entonces, bueno, ahí mira la conexión, después obtiene, entonces yo creo una variable que se llama correo acá, y le asigno lo que hay en el arreglo get. Entonces, en el arreglo get hay una variable que se llama nl-email, ¿sí? ¿Dónde la envío yo? Acá. Entonces, acuérdense, entonces aquí viene esta variable nl-email, la estoy enviando por get a esta página. Y yo primero compro si está vacío ese campo. Si está vacío, diré, si no está vacío, perdón, empiezo a mirar otras cosas. Si está vacío, entonces simplemente la respuesta es escriba un correo válido. Bueno, aquí creo una paginita, una pequeña ventanita que yo puedo cerrar. Listo, entonces si ese correo no está vacío, entonces yo hago la inserción. Entonces, como les digo, aquí construyo el SQL. Entonces, como les digo, hay una tabla que se llama correos suscritos que solo tiene un campo que se llama correo y yo le voy a insertar ese valor que viene por parámetro que llegó a la página en el get, en el arreglo get. Y si esa inserción es exitosa, pues me retorna una cadena. Eso va a estar en la variable result. O sea, si el resultado de la inserción me lo almacena en la variable result. Entonces, si esa variable es exitosa, si se insertó bien, entonces el mensaje va a ser su correo tal, fue agregado a nuestra base de datos, pronto recibirá noticias, bla, 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 bla. Aquí hay unos divs, acá, entonces ¿qué era lo que yo les decía? La respuesta viene en formato HTML, pero como yo la estoy insertando dentro de una estructura HTML, pues él acomoda todas esas etiquetas y no se van a ver dentro del
dentro del cajoncito de texto que creé para que me reciba la respuesta XML. Entonces, aquí pues vienen más etiquetas de Bootstrap y un pequeño botoncito para cerrar la ventana. ¿Listo? Entonces también está programado en Bootstrap. La segunda respuesta que puedo recibir es, hey viejo, la llave primaria está duplicada. Entonces usted está insertando algo que ya existe en la tabla. Entonces lo que yo estoy haciendo es, no, pues no vuelva a insertar ese correo porque ya existe en la tabla. Entonces no lo intente. Entonces, digamos, podría haber hecho esa comprobación de otra manera. Puedo hacer un select a la tabla y que si me retorna de pronto un valor, entonces, pero pues me pareció bastante mejor hacerlo así. Pues son maneras de hacer las cosas. Hay muchas formas de hacer muchas cosas. Esa fue mi manera de hacer eso. Y retorna este mensaje que dice que su correo ya se encuentra inscrito. Y bueno, es la otra ventanita estructurada. ¿Listo? Entonces, nuevamente miramos acá. Entonces aquí me dice que reciben, bueno, el correo válido. Trato de agregar un correo que ya existe. Y me va a sacar la mensaje que su correo ya está inscrito. Entonces él va y hace la comprobación y le retorna un error. Y si no, pues cualquier cosa con un arroba en la mitad es un correo para él en esa estructura. Y me dice, bueno, su correo fue agregado a la base de datos. Entonces ahí lo que puedo hacer es agregarle un poco más de validaciones para que realmente me valide la estructura bueno, de una forma más robusta y funciona mejor. Eh, entonces, fíjense que eso es bastante interesante porque el usuario no está viendo que recarga la página nuevamente, sino solo se recarga esta zona donde están las ventanitas. Esta es la única zona que se recarga de la página y lo que estoy haciendo es eso, estoy enviando datos a la base de datos, estoy recibiendo una respuesta y con esa respuesta le estoy dando al usuario pues idea de qué es lo que está pasando. Eh, entonces, listo, entonces vamos a ver la página acá, bueno, perdón, la página es esta insertarcorreo.php, entonces miren aquí la URL. Y bueno, aquí me muestra un notice. El notice lo que dice es que hay un error en la línea 3 porque él no encuentra esta variable en el email. No la encuentra, no hay ningún get, porque yo no estoy mandando valores por parámetro, por la URL. Pero aún así me está diciendo, miren, no puedo hacer la inserción porque está vacío el valor. O sea, Entonces yo podría hacer, para que no me salga este notice, puedo hacer una validación en el código. Entonces, mm, eh, no sé si funciona, voy a intentar. Voy a dejar este como si fuera. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, como les decía. Puede que sirva, puede que no. Pero me sigue saliendo el mismo notice. La misma línea 3. A ver si le digo si es diferente. Bueno, no me sirvió la validación. Pero pues lo podría validar un poquito mejor. Listo, entonces ahora aquí por la cadena, simplemente le digo que me envíe una cadena de texto cualquiera. Entonces yo le estoy diciendo, envíeme en la variable NLMail cadena de texto cualquiera. Entonces dice su correo, una cadena de texto cualquiera fue agregada a nuestra base de datos, bla, bla, bla. ¿Listo? Y si lo intento insertar otra vez. Entonces fíjense que ya están las tres respuestas que yo programé en mi página. Está insertar correo, entonces está una respuesta, dos respuestas, tres respuestas.
son las posibilidades, pues bueno, salvo el notice, pues digamos que cubre todo lo que podría pasar con el, bueno, y la estructura del correo electrónico que la podría también validar dentro del código PHP. Listo, entonces, por hoy ese sería el tema eh, de Ajax. Voy a